a pesar de que se me ha presentado en un montón de aspectos que me maravilla cómo los han encontrado y cómo pues, han podido llegar a imaginar así algunas cosas, yo quiero hacer una presentación personal de mi ser cristiano, y esto quiero hacerlo por el atrevimiento que voy a tener de animar a los dominicos a tener una tarea más o más profunda dentro de su carisma y dentro de su vida. Cuando yo tengo una hermana que está bastante enferma, y cuando se me llamó para esto, dijo, no puedes, estás a tope. Luego, esa misma noche me dijo, tienes que hacerlo. Y yo me quedé un poquito pensando, ¿qué quiere decir? Y me dijo, es una temeridad, pero debes hacerlo, porque ellos nos han ayudado mucho. Y voy a explicar por qué ellos, que es la Orden de Predicadores y los Padres Dominicos, nos han ayudado tanto. Y en este sentido, pues es mi presentación como ser cristiano. Mi experiencia personal a lo largo de estos años me obliga a dirigirme a ustedes desde el agradecimiento a la Orden de Predicadores. Por lo tanto, desde el principio y este momento hasta el final, todo lo que diga son palabras de agradecimiento. Al margen de mis primeros pasos de cristiana en el seno familiar, de una formación católica a nivel religioso, teológico y apostólico, mi formación verdadera como adulto se debe a cómo me he movido en el ambiente dominicano. Pertenezco al Instituto Secular Hermandad de Operarias Evangélicas, no somos religiosas, somos de un instituto secular, somos seglares, fundado por don Avelino López Rodríguez de Castro, quien fue novicio dominico, según se comprueba en el libro de actas del convento de Corias. Aunque una enfermedad le llevó a dejar la orden, cosa bastante normal en aquella época, te enfermabas, tenías que dejarlo por un tiempo. El tiempo que pasó en la orden le marcó en muchos aspectos a nivel espiritual y de exigencia apostólica, hoy diríamos evangelizadora, que hemos heredado sus seguidores. De este hecho han dado cuenta extensa y profunda quienes nos han ayudado durante muchos años en el desarrollo de nuestro instituto y nos han llevado a descubrir en los escritos de nuestro fundador el espíritu de la orden con gran profundidad. Durante los últimos 38 años hemos recibido como instituto ayuda a nivel de formación y a nivel espiritual de muchos frailes, y me parece obligado mencionar a los que recuerdo y a los que han tenido más fuerza entre nosotros. Voy por orden de aparición. Fray Domingo Salado, Fray Alberto Escallada, Fray Eliseo Rodríguez, Fray Juan Huarte, Fray Juan Manuel Almarza, Fray Juan Murugaren, Fray Manuel Santo, Fray Ricardo de Luis, Fray Gregorio Celada, Fray Rafael González, Fray Manuel Ángel Martínez, Fray Juan José de León Lastra, Fray Juan Murugaren. Voy a parar ya la lista. Muchos frailes dominicos han colaborado con mi instituto en nuestra formación y prácticamente le debemos lo que somos en este momento. Personalmente, mi relación con la orden comenzó cuando participé en los grupos de formación con los dominicos de San Esteban, hace muchos años. Aquí hay un compañero de curso mío que sabe que muchos años hacen. Estos grupos fueron organizados por el padre José Luis Espinel, y allí fue cuando por primera vez conocí ese algo especial de los frailes de la orden, desde el planteamiento de los temas relacionados con la moral de Rafael Larrañeta hasta los planteamientos teológicos del padre Osuna y el padre Salado. Más adelante sufrí una enfermedad que me privó de mi trabajo profesional durante unos años, cosa que me permitió matricularme en la Facultad de Teología de San Esteban, y de hecho fui en aquellos años compañera del ponente de esta mañana, el doctor Sisto Castro, y con él compartí apuntes, además de intercambiar puntos de vista sobre nuestros estudios, sobre nuestros profesores, criticarles fuertemente y sobre muchas otras cosas. Algunos que me conocen saben que aquellos años fueron clave en mi formación e impulsaron mi tarea apostólica en el plano profesional. Y eso es una verdad de las verdades.
Creo que mi agradecimiento por todo lo que he recibido me impone la obligación de dirigirme a ustedes en este momento y plantearles mis apreciaciones, dudas y esperanzas sobre la relación de la Orden con la universidad. Me siento con ese derecho y con ese deber. Presentaré mi reflexión considerando los siguientes aspectos. La opinión sobre el título de esta reunión, Alma Mater, del ayer y hoy saldrá a lo largo de toda la presentación, pero no me resisto a hablar de Alma Mater. La universidad ayer y hoy, la búsqueda de la verdad de la Orden, el tema del estudio en la Orden, la creación por la Orden de universidades latinoamericanas, por respeto a que estaba en programa, y quiero terminar planteando una esperanza. Alma Mater, entremos en harina, Alma Mater. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el término alma mater designa figuradamente a la universidad. Es una expresión del latín que se usa para designar metafóricamente a la universidad. Su traducción literal sería madre nutricia. Sé que de sobra conocen estas definiciones. Estarán diciendo ¿a dónde va esta? Pero quiero recordarlas y traerlas al objeto del tema que quiero analizar, pues me parece importante para todo el análisis general de mi ponencia. En este sentido, la universidad es considerada como una madre, pues provee a sus hijos, los estudiantes, con alimento de los conocimientos universales para el ejercicio profesional. Por esto, cada alumno regular debe considerar su alma mater a la universidad donde se formó, donde se hizo. Madre nutricia como nuestra Iglesia o como la Orden para los dominicos. He querido entretenerme en este título porque, efectivamente, según la definición y la experiencia y sentimiento de algunos de nosotros, recordamos con cariño y agradecimiento a nuestra alma mater. De hecho, muchos himnos de universidades norteamericanas y latinas, como por ejemplo mi alma mater, la de Puerto Rico, utilizan el término alma mater en varias ocasiones. De hecho, en la Universidad de Puerto Rico se dice alma mater colegial epopeya del saber, norte de nuestro deber. Esto es entrañable y, sin embargo, no parece que los egresados de nuestras universidades en el siglo XXI, por no ir unos años más atrás, perciban el sentido de alma mater, ni recuerden con cariño ni están agradecidos por la formación recibida. Eso se da en las universidades laicas como en las pontificias, amén de las escuelas y facultades de teología. ¿Por qué este desapego? ¿Por qué esta sensación de que no les debo nada? Me lo debo todo a mí. Yo lo hice, yo trabajé, yo me lo gané. Acepto que hay excepciones, pero me pregunto, ¿están los jóvenes formados en nuestros centros de enseñanza superior, desde luego, siendo hijos de su ambiente, tan metidos en sí mismos que, a pesar de estar 4 o 6 años, en caso de la Facultad de Medicina, en una universidad, no son capaces de pensar en ni sentir su alma mater? ¿Por qué sucede esto? ¿Estamos formando a un grupo de poseídos de sí mismo? ¿Por qué? Esta es la universidad que tenemos y sobre esta universidad y esta formación plantearé de forma elemental y sencilla mi reflexión. En el anuncio o propaganda que han hecho para este congreso dice: Congreso para la reflexión y el debate abierto sobre la responsabilidad social y la creación de ciudadanía y cultura en la universidad. Por esto quiero entretenerme en plantear el concepto de universidad, de esa universidad donde se va a ampliar la cultura, las ideas, porque creo que celebrando los dominicos los 800 años de existencia podrían tener una labor muy especial, labor a la que me parece tienen derecho histórico y además tienen un deber en el momento presente, un deber que creo clama la propia universidad. El término universidad deriva del latín Universitas Magisterium Scholarium, que aproximadamente significa comunidad de profesores y escolares, entendiéndose académicos. Estas comunidades eran gremios medievales que recibieron sus derechos colectivos legales por cartas emitidas por los príncipes, prelados o las ciudades en las que se encontraban.
Hay otras ideas centrales para la definición de la institución de universidad, como la noción de libertad académica y el otorgamiento de grados académicos. Muchas universidades se desarrollaron a partir de las escuelas catedralicias y escuelas monásticas que se formaron en el siglo VI después de Cristo. Históricamente, la universidad medieval fue un producto típico de la Europa medieval y sus condiciones sociales, religiosas y políticas. Este término ha sido adoptado por las otras regiones del globo desde el comienzo de la Edad Moderna. Subrayo, Edad Moderna. Conviene distinguirla de las antiguas instituciones de altos estudios de otras civilizaciones que no existían en la tradición de la universidad y al que este término solo se aplica retrospectivamente y no en sentido estricto. Es de suma importancia, a mi entender, y esto lo repetiré varias veces, considerar el hecho de que las características de las universidades dependen de cada país y del periodo histórico que se contemple. La forma en que se vive en cada universidad depende en gran manera de las formas en que se vive en un cierto país, una cierta etnia, una cierta cultura, por lo que no debemos extrapolar criterios de actuación, normativas, ni tampoco métodos docentes. Consideremos ahora un pequeño apunte sobre la razón de ser de la universidad. Siguiendo a José Joaquín Brunner en su ensayo Ideas y fines de la universidad, presentado en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile en abril del año pasado, de 2015, nos dice: desde Kant en adelante, la universidad moderna ha vivido rodeada de un discurso de ideas y fines. Ha sido pensada y se ha representado como la institucionalización de una idea. El mismo Kant sugirió que la universidad, como toda institución artificial, tenía por fundamento una idea racional. En este mismo sentido habla el filósofo Jorge Millas, para quien la misión social de la universidad consistía en el ser locus veritatis, el locus rationis de la comunidad nacional. Describo estos aspectos de esa universidad donde yo creo que pueden actuar los miembros de la orden. Quiero recordar esto, que no se me despisten. Si damos un salto con nuestra imaginación y nos situamos ahora en el presente, nos podemos preguntar, ¿se mantiene esa visión y ese fundamento racional hasta hoy? La respuesta del filósofo francés Jacques Derrida, en su conferencia citada frecuentemente de la Universidad de Cornell en el año 83 y todavía hoy se cita, resuena con igual fuerza que en el origen moderno de esta institución. Tener una razón de ser, decía él en esa ocasión, es tener una justificación para existir, tener un sentido, una finalidad, una destinación. Es asimismo tener una causa, dejarse explicar según el principio de la razón. Explicar según el principio de la razón, por una razón que es también una causa, es decir, también un fundamento y una fundación. Y a continuación declaraba, y yo creo que con un poco de sorna, que yo sepa, jamás se ha fundado un proyecto de universidad contra la razón. Se puede, por consiguiente, pensar razonablemente que la razón de ser de la universidad fue la razón misma, así como una cierta relación especial de la razón con el ser. A lo largo de los últimos 200 años, entonces, la idea y los fines de la universidad han sido comunicados por medio de una serie de discursos que hablan de razón, verdad y conciencia, de ideales de formación humana, de bien público y de vocación de servicio respecto a los valores honrados por los distintos grupos que participan del desarrollo de una universidad concreta. Las metáforas rectoras de estos discursos nos servirán para recapitular esa trayectoria de ideas y misiones de la universidad, si no de su ser, a lo menos de su deber ser imaginado a lo largo del curso de la modernidad. También Ortega y Gasset en los años 30 manifestó que la misión de la universidad en una sociedad de masas es educar al hombre medio, formándolo para el desempeño de profesiones especializadas al mismo tiempo que como hombre
culto familiarizado con los conocimientos esenciales de física, biología, historia, sociología y filosofía. Una tercera línea de argumentación busca definir a la universidad por su función en la sociedad. Karl Jaspers, en su dictum, nos dice: la universidad es la sede en la cual la sociedad y el Estado permiten el florecimiento de la más clara conciencia de la época. Una universidad, por tanto, que actúa conforme a su propia autonomía, libertad de sus miembros y razón de ser, como órgano reflexivo de la sociedad, que asume la responsabilidad de ser conciencia intelectual de su tiempo. Visto esto, creo que es oportuno hacer un pequeño apunte de la universidad de ayer y la universidad de hoy, subtítulo del tema de este congreso. Para analizar el concepto de universidad, aunque hemos estado más o menos describiéndolo, es conveniente revisar brevemente el desarrollo histórico de las instituciones que han recibido este nombre. Estas instituciones no fueron diseñadas de acuerdo a alguna idea o concepto preexistente, sino que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y definiendo en este proceso sus características, sus valores, sus principios y sus objetivos. Estos atributos, creo yo, son los que constituyen el concepto de universidad. Algunos de estos atributos son permanentes, pero otros dependen de las circunstancias que varían con el lugar y el tiempo. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ya lo apunté antes cuando hablaba de las etnias, etcétera, etcétera. En general, las universidades hasta comienzos del siglo pasado eran instituciones pequeñas que virtualmente no habían sufrido cambio desde que fueron fundadas en la Edad Media. Ofrecían unos cuantos cursos tradicionales mediante relaciones casi familiares entre los profesores, 10, 20 profesores por universidad, unos 100 estudiantes. Estaban dedicadas predominantemente a la teología, las humanidades, las leyes y otras ciencias sociales. Su relación con la ciencia experimental, es ambigua, y si vemos muchos datos, buscamos datos, vemos que es ambigua, aunque algunos científicos famosos fueron profesores universitarios, como por ejemplo Galileo en Padua, Bernoulli en Basilea, Newton en Cambridge. La mayoría de los científicos, sin embargo, importantes, trabajaban de forma independiente fuera de las universidades, como es el caso de Copérnico, de Kepler, de Descartes y otros. Viendo esto, ¿qué se hace en la universidad? Esta pregunta me la he hecho in profundis. Las funciones y las tareas que se llevan a cabo en la universidad han ido incrementándose con el transcurso del tiempo. También hay cosas adicionales que una universidad debe hacer como parte de sus obligaciones con la sociedad, que obviamente cambiarán de una sociedad a otra o de un momento histórico a otro y de una universidad a otra. ¿Qué es lo importante? La universidad representa tantas cosas a tanta gente diferente que por necesidad está transformándose y haciéndose continuamente. Y ahí tenemos que estar los cristianos, en esa transformación y en ese hacerse de la universidad. ¿Qué se enseña y cómo se enseña en esa universidad que se está haciendo, en esa universidad dinámica? Al crecer las universidades también se han diversificado los cursos y las carreras que en ellas se ofrecen. De las pequeñas escuelas de teología y leyes se han transformado en grandes instituciones en las que se enseñan tanto las disciplinas tradicionales como otras que surgen de integración de disciplinas ya existentes, como es el caso de la bioquímica, mi línea de trabajo, o de la profesionalización de oficios recientemente, como el diseño gráfico, o del avance del conocimiento mediante la investigación, como la biotecnología, que es el boom, me perdonan el anglicismo, el boom del momento. El número de carreras que aparecen hoy en los catálogos de las universidades es verdaderamente impresionante y es el campo de las carreras profesionales en donde se ven los mayores desarrollos. El proceso para decidir qué nuevas carreras pueden incorporarse a las universidades nunca ha estado totalmente definido.
A modo de ejemplo, desde von Humboldt, cuando luchó para incorporar nuevas disciplinas en la Universidad de Berlín, lo primero que intentó fue introducir la química en ese momento, ha habido siempre un proceso de presiones. Hoy en nuestra universidad hay presiones en este sentido también, por incluir carreras generalmente desde los gremios y de restringir su inclusión por parte de sectores de mayor tradición académica. La falta de criterios contundentes para decidir qué se debe enseñar en las universidades es un problema que ha preocupado a los filósofos y a los administradores de la educación. ¿Hay alguna razón, decía Barrett, hay alguna razón para no enseñar brujería y astrología en las universidades? Aquí en España se enseña cocina, se da un grado en cocina. Él mismo señala que el criterio que suele esgrimirse en los medios académicos para decidir qué se puede incorporar en las universidades es el del conocimiento verdadero y objetivo. Pero los conceptos de verdad y objetividad también son debatibles, especialmente a la luz de los avances recientes de la epistemología. En resumen, el concepto de verdad es fundamental en la universidad. Es cierto que no todos los universitarios tenemos la misma idea de lo que es verdad, pero generalmente sabemos distinguir y es uno de los valores que más apreciamos, tanto en el campo de la docencia como en el de la investigación y también en el de las relaciones cotidianas con otros miembros de la comunidad. Y el conocimiento lo consideramos objetivo cuando lo entendemos de idéntica manera, cuando lo podemos transmitir y cuando lo podemos reproducir de manera independiente. Aunque es cierto que hay alguna vaguedad en estos conceptos, los podemos seguir usando para decir cuáles son los campos del trabajo universitario. También se ha señalado que para que una actividad u ocupación pueda ser considerada como una profesión e incorporarse, por tanto, como un estudio universitario, debe hacer cierta tradición de reflexión filosófica sobre ella misma y debe existir literatura académica en la que se desarrolle y debata dicha reflexión. Aunque parezca obvio, también debe destacarse que la educación de las universidades debe ser superior. No tiene que asustarnos esta palabra, este término, ni nos tiene que preocupar. El término superior se justifica precisamente porque se refiere a un estado de la mente por encima del aprendizaje de recetas o de meros hechos. Y esto es muy importante. En la educación superior, el alumno debe comprender que está aprendiendo o lo que está haciendo que se conceptualice, que pueda dominar bajo distintos ángulos lo que ha aprendido, que pueda evaluarlo y que tome una posición crítica en relación a lo que aprende. Ciertamente nuestros planes tradicionales de estudio y nuestros métodos convencionales de enseñanza no favorecen el desarrollo de una educación superior según la acabo de definir. El incorporar una visión crítica, en el sentido positivo de la crítica, a los planes de estudio y a las actividades que se desarrollan en el aula, es realmente difícil. En especial en las carreras de ciencias naturales, ya que se ve más difícil criticar la naturaleza que los procesos sociales. Pero aún en las ciencias naturales es posible tomar una posición crítica sobre sus métodos y su papel en la sociedad. Yo algunas veces con mis alumnos hago una serie de ejercicios para que piensen un poco en el papel que pueden tener en la sociedad. Por ejemplo, en el tema del dolor, ponemos una laminilla y decimos algo que sabemos todos del refranero popular, ya diré más adelante, el más sabio de todos los refraneros y de todos los hombres es el que ha escrito el refranero popular. Y el refranero popular dice: no hay hombre sin dolor, y si lo hay, no es hombre. Todos los alumnos con la mano arriba. Sí, puede haber hombre sin dolor. Eso es una equivocación del sabio refranero popular, porque claro, las endorfinas, que es que tienen excesos en endorfinas, tal. Y yo le miro y le digo: dígame usted, Juan, ¿le ha dejado su novia alguna vez? Si tengo suerte. Los demás, si lo entienden. ¿Alguien la novia le ha dejado alguna vez? Y unas cuantas manos. Dice: ¿y ese dolor se curó con las endorfinas? Y ahí empezamos nuestro diálogo, de lo que aprenden hasta dónde llega y el concepto verdadero de aplicar a la vida diaria, a esa existencia
y a esa trascendencia que debemos tener el dolor y cualquiera de los aspectos en el campo de la medicina. Quiero traer otro punto que también es importante para que vean que no son palabras los que estoy diciendo, estoy intentando resumir unos hechos reales. Esta mañana en una clase pues me decía un alumno, porque estaba intentando debatir un problema de unos experimentos que quería realizar, me dice, bueno, pienso, luego existo, por eso propongo esto. Y yo le planteé, existo, luego pienso. Y de hecho, si nuestro cerebro se para, nada, se acabó, ya no pensamos. Entonces existo, luego pienso. No me voy a atrever yo corregir a nuestro Descartes, pero nuestros alumnos deben pensar eso. Hablando de ciencia experimental, deben darse cuenta de hasta dónde podemos llegar y que las palabras y los hechos deben ser analizados. De hecho, termino mi excursus, se ha sugerido que la filosofía y la sociología pueden ser muy útiles para establecer una crítica externa de todas las disciplinas. Yo creo firmemente en esto. La filosofía puede exponer cuáles son los criterios de verdad de una disciplina y cómo se evalúan. Y la sociología, combinada con una perspectiva histórica, puede revelar los intereses sociales positivos que subyacen a una disciplina y por qué esta disciplina fue incluida en los planes de estudios de una universidad concreta. En el siglo XXI, donde estamos, hablar de universidad exige hablar de investigación. No me voy a entretener en este tema, ya que mañana habrá una ponencia específica sobre investigación en la universidad, pero mi obligación como profesor universitario es hablar un poquitín, unas pinceladas sobre la investigación. El desarrollo explosivo de la investigación como parte de las funciones universitarias es un fenómeno relativamente reciente en la historia de esta institución. Voy a citar a Newman, aunque no estoy muy de acuerdo con él, que veía la investigación como una actividad desligada de la educación superior, tanto en lo que se refiere a la misión de la universidad como por lo que atañe a la vocación del profesor universitario. Decía, la naturaleza del caso y la historia de la filosofía se combinan para recomendarnos la división del trabajo intelectual entre las academias para la investigación y las universidades para la enseñanza. Descubrir y enseñar son funciones diferentes, decía él, son también dones distintos y no se encuentran frecuentemente juntos en la misma persona. En muy pocas cosas yo me atrevería a contradecir a Newman. Esta es una de ellas. Quien dedica el día, decía, a dispensar sus conocimientos a quienes acuden a él, difícilmente tiene el tiempo o la energía para adquirir nuevos conocimientos. Esto no es cierto. Muchos de los argumentos de Newman tienen validez actual. Por ejemplo, son bien conocidas las quejas de los alumnos, que se quejan mucho, acerca de los profesores que no los atienden debidamente a causa de sus compromisos de investigación. Bueno, eso es a cachos y a ratos. Pero también hay razones de peso para que en la universidad se combinen la docencia y la investigación. Por ejemplo, el que los alumnos puedan participar en los trabajos de investigación que realizan sus profesores. Esto les da una formación académica que difícilmente pueden lograr de otra manera, fuera de la experiencia. Bock ha señalado en un discurso en el año 92 que en contraste con el mundo en que vivía Newman, el entrenamiento avanzado, el conocimiento especializado y el descubrimiento científico son ahora esenciales para resolver muchos de los problemas más urgentes de las civilizaciones. El estudio de enfermedades, el medio ambiente, el desarrollo de drogas, el progreso económico, la supervivencia del ser humano, en fin. Y las universidades modernas cuentan con capacidades para contribuir a la solución de estos problemas. Entonces, ¿por qué se pudo desarrollar la docencia sin el desarrollo simultáneo de la investigación? Si la primera consiste en la difusión de los conocimientos obtenidos en la segunda, ¿qué ha pasado? La respuesta radica en que los conocimientos que surgen de la investigación deben ser ciertamente incorporados a los planes de estudios y estos han crecido tan exponencialmente en los últimos años que es difícil
pero es necesario. Hay que incorporar todos los avances de la ciencia experimental a los planes de estudios. Y esa es una de las dificultades que tienen las leyes que intentan describir nuestra universidad. En general, el conocimiento en el contexto del descubrimiento y el conocimiento en el contexto de la transmisión son tareas totalmente diferentes, aunque a veces pueden darse cercanas entre sí y pueden existir con cercanía y pueden existir en un solo ser, en un profesor que quiera hacer ambas. De cualquier manera, es un hecho que en la actualidad la calidad de una universidad está determinada en buena medida por la calidad de la investigación que en ella se lleva a cabo. Esto se debe, en mi opinión, a que el prestigio de una universidad está determinado por la de sus profesores, y los profesores de prestigio prefieren trabajar justificadamente en universidades que les brindan facilidades amplias para realizar sus trabajos de investigación. Personalmente llevo más de 40 años, decíamos antes, ejerciendo tareas docentes e investigadoras en la Universidad de Salamanca. Primero, porque mi puesto de trabajo así lo exige, y segundo, porque creo que lo hago por vocación. Y en mí, como en muchos otros compañeros, ambas vocaciones son inseparables. Soy docente y soy investigador. Me parece importante en este momento citar el título 7º de la Ley Orgánica de Universidades promulgada en 2001, pero cuyo texto no ha sido consolidado hasta el 12 de septiembre de 2015, lo que quiere decir que desde 2001 hasta el 2015 ha habido una serie de debates para intentar hacer de esta ley una ley útil. Y yo no sé si esto, aunque dice ahora que está consolidado, tendrá más cambios, porque por las dificultades que entrañan la mezcla de docencia e investigación y por las dificultades que entrañan todo lo que se va descubriendo que el alumno debe saber. Y cada vez es más lo que debe saber, y hay que priorizarlo. ¿Y cómo se prioriza? Y eso cada universidad pues tiene libertad para hacerlo. El artículo 39 de este título 7º de la Ley Orgánica de Universidades dice: la investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función esencial de la universidad que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico. En el artículo 40 dice: la investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las universidades, de acuerdo con los fines generales de la universidad y dentro de los límites establecidos. La universidad apoyará y promoverá la dedicación a la investigación de la totalidad del personal docente e investigador permanente. Esto es, hoy en la universidad no solo se puede investigar, sino que se debe investigar. Prueba de esto es la creación en algunas universidades, como la de Salamanca, por ejemplo, de institutos de investigación que se dedican al desarrollo y coordinación de la investigación sobre un tema concreto. Antes se ha mencionado en mi presentación el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Pues el Instituto de Neurociencia de Castilla y León, por ejemplo, estudia el sistema nervioso central, el cerebro, las enfermedades relacionadas, los comportamientos relacionados, las moléculas envueltas, desde la investigación básica hasta el desarrollo clínico. Y la universidad ha reunido en un mismo edificio y bajo un mismo tema, que es el estudio del cerebro, a especialistas que se coordinan, que intercambian y que luego van a enseñar sobre estas materias a las aulas. En resumen, la universidad ha cambiado notablemente desde que fueron fundadas en la Edad Media hasta nuestros días. Se han transformado de pequeñas comunidades de profesores y alumnos a organizaciones complejas que realizan variadas funciones y en las que conviven grupos con intereses diversos, y por esto el concepto de universidad ha sido dinámico y probablemente lo seguirá siendo.
Sin embargo, los valores y los principios de los miembros de la universidad, las virtudes de las personas, las virtudes de los estudios, esos son permanentes, inamovibles. Y el deber de los universitarios es luchar porque prevalezcan sobre presiones y problemas circunstanciales. Así se preservará la universidad como una institución seria y respetable, a la que la sociedad recurrirá, como hasta ahora, con confianza y seguridad, porque sabe que uno de sus principios es servirla con honestidad y desinterés. Perdón, un momento. Necesito tomar agua, no solo porque llevo un ratito hablando, sino también porque es una temeridad de lo que voy a hablar ahora. He hablado de la universidad y si bien acerca del desarrollo de la universidad y sus problemas me muevo con seguridad, no en vano llevo 45 años inmersa en ello, de los sistemas de estudio y su desarrollo en la orden de predicadores, pues lo que le tengo es cariño. Lo que tengo es agradecimiento y, bueno, pues no me he movido en ello en la profundidad que me he movido en la universidad. Para preparar esta parte de mi ponencia me he imbuido en una serie de libros de textos, he tenido que entrar un poquito en Santo Tomás, cosa que había ya hecho cuando era estudiante en la Facultad de Teología, pero ahora con otra visión. Por ejemplo, he utilizado y he profundizado en Alabar, bendecir y predicar del padre Aniceto Fernández y otros autores como el padre Timothy Radcliffe, el carisma de la vida dominicana de Antolín González Fuentes, la breve historia de la Orden de Predicadores de William Hinesburg y algunos artículos de ciencia atomista. Yo pido disculpas si digo alguna incoherencia o inconveniente. Como están aquí todos los sabios que verdaderamente viven el carisma, pues ya me dirán, pues eso no es así. Creo importante comenzar este apartado en el tema del estudio en la Orden de Predicadores. No olviden que pretendo llevar la orden a la universidad, entonces necesito hablar de esto para poder realizar mi tarea. Dice el padre Congar, y es a quien voy a citar: el estudio científico de la filosofía y la teología, con todas sus exigencias, documentación meticulosa, reflexión, publicación, es parte integral de la misión de la Orden. Si alguna vez lo descuidara, esta gracia sería dada a otros. En las ciencias bíblicas, en estudios históricos y en el conocimiento de las fuentes, tenemos hoy a nuestra disposición instrumentos que ningún teólogo podría ignorar o dejar de lado en un trabajo de investigación. Utilizando el lenguaje coloquial, podríamos decir, más claro que el agua y más comprometedor, a mi entender, que una promesa y tanto casi como un voto. Esto compromete. Si volvemos a leer esto, cosa que yo no voy a hacer, recordar al padre Congar, esto es muy importante. Y siguiendo en esta línea de exigencia, cito textualmente al padre Alberto Escallada en un artículo publicado en Ciencia Atomista en el año 85. El tema veritas con que se honran los predicadores no fue objeto de autoatribución, ni siquiera elegido por ellos. No es, pues, un a priori, sino más bien fruto de una constatación hecha desde el exterior. Fue Luis de Baviera quien, al verificar la libertad de espíritu con que los dominicos, por defender lo que creían ser la verdad, quedaban a la intemperie del favor imperial y del poder pontificio, hubo de reconocer: verdaderamente esta es la orden de la verdad. Quedaba troquelado así un rasgo de lo que llamamos antropología dominicana. Como alguien ha dicho, en el dominico hay la sencillez del que cree en lo real. Esto define para siempre un modo de ser, enemigo de circunloquios, claro, directo, abierto. El marco preferencial de esta aportación del espíritu y carisma dominicano es todo el tema de la verdad, aunque a ella se refiera la legislación de la orden en contexto que habla del estudio, interesa no limitar su horizonte total de comprensión. Más aún, su resonancia evangélica más genuina, en la opinión del padre Escallada,
la veracidad, la sinceridad, la verdad de la vida en una palabra. Termino la cita. Por si no lo teníamos claro, lo que nos dice el padre Escallada o lo que quiere aclarar es que la verdad hay que llevarla a la vida personal, donde se convierte en veracidad personal. En resumen, uno de los elementos esenciales de la orden de predicadores es el estudio asiduo, es decir, permanente y sistemático de la verdad revelada y de cuanto sirve a su mejor comprensión. Desde la misma fundación de la Orden de Predicadores se insiste en la necesidad del estudio científico, pero con una finalidad apostólica. Esto constituye entre las órdenes religiosas, desde la época de su fundación, un carisma propio de los dominicos. Les pertenece, les es propio. En relación con la formación intelectual de los dominicos, Domingo de Guzmán puso el cimiento para la misión doctrinal de la orden y es el fundador de un sistema de estudios. Las constituciones redactadas bajo su presidencia en 1220 mandaban que se fundase una escuela teológica en cada convento y ordenaba la actividad de profesores y estudiantes. A medida que la orden crecía numérica y geográficamente, se compuso una elaborada constitución escolástica que dio origen a una red de escuelas, escuelas conventuales, escuelas provinciales de filosofía y teología, casas de estudio, programas para graduados y todas estas asociadas de ordinario a las universidades. Debo mencionar que en 1259, en el capítulo de Valenciennes, se promulgó el primer código académico, completando su organización en materias distintas. Este capítulo nombró 5 maestros de teología para la redacción de este código. Pequeños maestros, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Pedro de Tarantasia, Florencio de Heredia y Bonhomme de Bretaña. Redactaron este código. Esto fue pasando a unos sitios y a otros y ordenaba el código que se tuvieran ejercicios académicos en las escuelas semejantes a los de las universidades, conferencias, certámenes, disertaciones, replicaciones. Se sabe que por la formación impartida según el código o reglamento, en unos sitios hablan de código, en otros de reglamento, los estudiantes que llegaban a los llamados estudios generales para un trabajo de vanguardia no encontraban dificultad alguna para el ingreso en las universidades. Estaban plenamente cualificados y capaces de estar al mismo nivel que los estudiantes que habían acabado los cursos de filosofía de artes. El capítulo general de los dominicos del 1304 ordenó que todas las provincias fundaran una casa general de estudios. Cuando se cumplió este mandado, la orden tenía 15 estudios generales en Europa. El nexo estrecho entre estas escuelas y las universidades mantuvo a la orden en la línea de la corriente intelectual que pasaba por Europa. Y esto es muy importante. De hecho, hasta mediados del siglo XV, la Santa Sede limitó la enseñanza de la teología fuera de París y de Londres a las casas de frailes mendicantes. Quiero citar textualmente algunas observaciones de Fray Aniceto Fernández y otros colaboradores en el texto, en el libro que antes he citado. Cito textualmente: «No podéis enseñar todo a los estudiantes y a veces hay escaso conocimiento. Tal vez nuestro don más grande para ellos es equipararlos con las herramientas de una reflexión crítica. Necesitamos que se nos recuerde una vez más el ruego de las actas del capítulo de Walberberg». Y pone 2 puntos. Queremos decir una sola palabra a nuestros hermanos. Leed a Tomás. Brindad esta información a nuestros estudiantes para que ellos sean capaces en sí mismos de leer el texto de Tomás. Y continúa. Tenemos una tradición de investigación y docencia. ¿Hasta qué punto somos fieles a este aspecto de nuestra vocación? Debe decirse que los frailes están más atraídos al compromiso pastoral que a una vida dedicada al estudio y a la investigación. Sin embargo, la Iglesia y el tiempo en que vivimos necesitan hombres y mujeres que se dediquen al estudio
y a la investigación y a la creación de una filosofía y una teología que hablen de Dios al hombre de hoy. Y se pregunta, ¿estamos creando en la orden condiciones para que ellos emerjan y para sostenerlos cuando lo hagan? Y hace un apunte al final. Qué poco de los temas elegidos para tesis doctorales encaran los problemas actuales. Esta tradición de estudio y reflexión teológica que tiene como fin la salvación continúa siendo un desafío. Esto no quiere decir que un dominico es más instruido que los demás, yo no quiero decir eso, ni que todo dominico deba ser especialista en filosofía o en teología, pero sí quiero decir que la búsqueda de la verdad constituye una parte esencial de la vida del dominico. Parece que la búsqueda de la verdad es la vocación dominicana. El dominico cree que toda criatura humana tiene una capacidad de descubrir, vivir y comunicar la verdad, al menos hasta cierto punto. ¿Qué rasgos relacionan la orden y la universidad? Voy ya aterrizando. La primera vez que oí sobre la visión del carisma dominicano desde la búsqueda de la verdad, lo relacioné con la adquisición de conocimiento que pensamos para nuestros alumnos universitarios, incluso los de las ciencias. Si consideramos las definiciones del diccionario, por ejemplo, el de la Real Academia de la Lengua, el término conocimiento en su segunda acepción es entendimiento, inteligencia, razón natural, y el término verdad en su cuarta acepción, juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Considerando estas definiciones y lo anteriormente expuesto, podemos ver que lo que procuramos en la universidad y lo que propone la orden tiene una relación inmediata. En la universidad se forman las mentes en conformidad con el concepto que de ellas forma cada individuo, a lo que puede apuntar la orden a través de sus miembros en la búsqueda de la verdad. Y en eso yo creo firmemente. Traigo a colación este punto porque, sobre todo modernamente, damos a los alumnos información y más información sin darles oportunidad, o más aún, sin intercambiar con ellos como procurar que hagan suyos propios los conocimientos que adquieren. Quizás en el terreno de las artes y las ciencias sea más fácil profundizar en las consecuencias de los conocimientos adquiridos, pero en el tiempo de las ciencias, en el campo de las ciencias experimentales es mucho más difícil, pero hay que intentarlo, porque hay que verlo a nivel global. No es cuestión de ver, he aprendido dónde está el corazón o la función del corazón. He aprendido que si ese corazón no funciona, la persona se va a comportar de forma distinta, porque está enferma, porque su química está alterada. Por lo tanto, también ahí tenemos que buscar cuál es la verdad de esa naturaleza que está enferma. Cuando adquirimos un mero conocimiento, cuando aprendemos algo, pues estamos utilizando nuestra facultad intelectual y creemos que podemos profundizar en las cualidades y relaciones entre lo que hemos aprendido y la realidad que nos rodea. Se trata de estar presentes, aprendiendo, adquiriendo conocimientos en ese metro cuadrado en que vivimos cada uno de nosotros independientemente. Si nos damos cuenta, cada uno tiene un metro cuadrado, no más para sí. La sociedad de hoy, unos dependemos de otro, pero no dependemos solo de nuestro único metro cuadrado en el que vivimos, es que dependemos también de todos los metros cuadrados que nos rodean. Creo que este es uno de los motivos por los que los dominicos deben estar implicados en la universidad, para crear un ambiente trascendental, un ambiente de relación entre el metro cuadrado de un individuo y todos los metros cuadrados de los demás. Y ahí buscar la verdad en todos los sentidos en los que me he explicado. Yo creo que uno de los problemas que hay, quiero hacer un pequeño excursus, que estoy llegando al tiempo, pero hemos empezado más tarde, quiero hacer un pequeño excursus y creo que uno de los problemas que tenemos hoy es que ha desaparecido la figura del maestro. Entonces, la universidad es muy difícil cuando el profesor está en la tarima y el alumno está un poquito abajo. Yo, que soy pequeña, pues yo me veo poca cosa, una mosquita, cuando tengo 350 alumnos que tengo este año en un aula, y yo soy el profesor, allí tengo 350 alumnos, no sé ni sus nombres.
Entonces, la figura del maestro no cabe aquí. Es un profesor. ¿Qué ha pasado cuando hemos cambiado de maestro a profesor? Pues que el concepto de profesor es profesionalizado, es una profesión, y yo ejerzo mi profesión, y ejerciendo mi profesión, este es mi sitio. Y yo no quiero al alumno cerca porque a los 350 no los puedo atender, como tendría que atender si fuera maestra, en el concepto del maestro que conocíamos de la antigüedad, aquel que enseñaba un oficio, aquel que enseñaba una forma de comportamiento. Eso quizás lo podemos hacer a otros niveles, cuando una persona está haciendo la tesis doctoral con nosotros. Entonces ya hay una cercanía más grande, ya se podría de alguna forma establecer esta relación maestro-alumno. Yo tengo una experiencia muy agradable, con las personas a quienes he dirigido la tesis doctoral, y tengo, pues, digamos, doy gracias a Dios porque he mantenido a través de los años relación con estas personas y noto que sí hemos tenido otro tipo de relación que no es la globalidad y el gran aula de tantos alumnos. Yo les cuento una anécdota. La primera vez que yo entré al aula magna de la Facultad de Medicina, me parece que tenía 30 años, y pues, allí en aquel aula había sitios para sentarse 980. Los pasillos estaban llenos de alumnos y todo el de alrededor estaba lleno de alumnos. Y yo, bueno, he heredado a mi padre una cierta sorna y entré allí. Estaba tan asustada, tan asustada, que no sabía qué hacer, y cogí el micrófono que me colocó el bedel y dije: señores, ¿qué quieren que les cante? Porque no sabía qué hacer, o sea, fue una forma de salir. Y luego estaba frustrada, o sea, yo a aquellos alumnos casi no los podía, ni los encontraba por la calle y no sabía quién eran. Eso es lo que tenemos que evitar en la universidad. Nosotros tenemos que intentar de alguna forma volver al concepto de maestro. Y eso es un esfuerzo que se tiene que hacer entre unos y otros, y dándonos las manos unos a otros y cambiando nuestro sistema de docencia. A mí me ilusionó mucho cuando el doctor Castro esta mañana hablaba de sus alumnos. Quiere decir que los aprecia. Por lo tanto, él algo de maestro debe ser. Y yo creo que esto a mí me ilusionó y creo que a todos nos debe dar una esperanza. La Ley Orgánica de Universidades habla de esta forma del profesorado que yo estoy criticando porque está profesionalizado, y dice: sobre el profesorado, piedra angular de la universidad, la ley adopta medidas consideradas unánimemente prioritadas para la comunidad universitaria, garantizados principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado universitario. No dice nada de los deberes, de las obligaciones, tampoco anima a los profesores a tener ciertas actividades que puedan hacerles ser maestros, ser los educadores, sino simplemente, y lo voy a decir, quizás sea una exageración por mi parte, pero muchos de mis compañeros echan el rollo. Si no ponen unas diapositivas y van leyéndolas, se acabó la clase, luego hago un pequeño examen para ver qué aprendieron estos chicos y ya está, y a otro curso. Eso no es un profesor, ni en la universidad ni en ningún lugar. Hay que estar con el alumno, hay que saber quién es el alumno, y yo creo que ahí es un lugar importante para que vayamos sembrando otro tipo de semillas. Y el desarrollo de esta reflexión me da de bruces en el encuentro con las universidades latinoamericanas. Es otro país, es otra etnia, son otras costumbres y son situaciones que hay que tener en consideración. Mi reflexión sobre este apartado se basa en el hecho de que me he sumergido, y nunca mejor dicho, en la obra de Sor Águeda María Rodríguez, dominica, que es una apasionada analista y escritora sobre estos temas. Y ella pues estuvo hace un análisis, tiene textos y más textos a este respecto. Y también me parece importante lo que dice Hans Tagger en un artículo, dice: las universidades en el desarrollo social de América Latina. Conviene no considerar la fundación de universidades por parte de España como algo obvio. Ya el hecho de fundar universidades es significativo de una determinada actitud frente al nuevo mundo. Puede ser utilizado como un buen argumento en contra de la famosa leyenda negra.
España, pues, constituye una gran excepción entre las potencias coloniales en lo que se refiere a la fundación de universidades europeas fuera de España, y los dominicos tuvieron y tienen una responsabilidad importante en el desarrollo de muchas universidades latinoamericanas. Solo a modo de ejemplo cito una serie de universidades latinoamericanas fundadas por la Orden. La primera, la Real Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, que se dudó en un principio si estaba aceptada o no aceptada. No hay duda de que la primera universidad latinoamericana la fundaron la Orden, los padres dominicos. Bien, luego la Universidad de San Marcos de Lima, la Universidad de México, Santo Tomás de Aquino de Bogotá, Santo Tomás de Aquino de Santiago, Santo Tomás de Aquino de Quito, y otras universidades en que la Orden tiene alguna relación, como la Universidad de Bolonia, de Oxford, de Parma, de París, la de Salamanca, la de Cambridge. Tengo muchas citas al respecto de muchas de estas universidades en las que a lo largo de estos 800 años los dominicos o han fundado en América Latina o tienen relación aquí en Europa con nuestra propia universidad, como voy a citar más adelante. Tengo que saltarme algunos. En este sentido, habría que plantear si las universidades que están cercanas a los conventos de la Orden, además de atender capellanías y espiritualmente a profesores y alumnos, no podrían implicarse un poco más, y que algunos de los padres dominicos, algunos de los miembros de la Orden, fueran profesores en distintas disciplinas. Esta es una forma en la que se podría tener un movimiento más trascendental en la búsqueda de la verdad. Y esto es una esperanza que yo personalmente, como profesor universitario, como cristiano y como afín a la Orden por mi formación y mi agradecimiento, pues tengo. He aludido a cómo la enseñanza universitaria está cambiando y los dominicos no pueden permitirse, y lo digo con cariño, la ligereza de mantenerse al margen de este cambio. Me atrevo a insinuar a los dominicos que recuerden entrañablemente el pasado con la esperanza de que la tarea realizada en la universidad a través de estos 8 siglos siga viva en el momento actual, que esa búsqueda de la verdad de la Orden sea importante hoy, ese predicar la fe en Cristo Jesús a aquellos que queremos conocer más sobre los diversos y muchos aspectos de la vida relacionada con Dios, la vida relacionada con el saber, la vida relacionada con la existencia, la vida relacionada con el otro con el que comparto tantas horas. ¿Cómo es hoy la relación de la Orden con la universidad? A mí me gustaría saberlo, porque yo me he empapado un montón de escritos, un montón de lecturas. La Orden ha hecho por la universidad lo que no ha hecho nadie más, pero hoy solo la percibo porque mi rector me lo ha dicho. Entonces, yo me lo pregunto, y la universidad es un órgano de movimiento social muy, muy importante. Yo creo que la Orden tiene que estar ahí. No olvidemos que la Orden surgió por urgente necesidad que padecía la Iglesia de predicadores bien formados, tarea que se reserva a los obispos, o era fundamental de los obispos, y en este sentido los miembros de la Orden fueron unos privilegiados, y yo creo que hoy también son privilegiados, y esto hay que aprovecharlo. Y para terminar, no puedo menos que recordar con gran orgullo que el pasado 28 de octubre, festividad de Santo Tomás de Aquino, la Universidad de Salamanca tributó un homenaje a la Orden de Predicadores, en palabras de mi rector, los dominicos, con motivo del 8º centenario de su fundación. Voy a leer la nota de prensa. El rector Daniel Hernández Ruy Pérez hizo entrega de un galardón al padre Ricardo de Luis Carballada, prior del convento de los dominicos en Salamanca, con el que se reconoce públicamente la estrecha relación entre ambas instituciones en recuerdo de los siglos de historia compartidos. Repito, es la nota de prensa. Yo con esto quisiera terminar, pero antes de terminar quiero agradecer públicamente a don Miguel Alfaro de la Biblioteca de San Esteban, un esfuerzo
inhumano, casi a todas horas que le he llamado y me ha ayudado a buscar información para poder preparar esta ponencia. Muchas gracias.